Bueno, gracias Patricia por la invitación, por la presentación. Soy figurita repetida ya en este congreso. Tal vez me conozcan de mesas como... bueno, cumpleaños, pero es la última. Bueno, gracias. Ya empezamos a festejar de la noche. ¿Vos también te fuiste a bailar? No sé qué pasó ahí, se entregó ahí. Ya me dijeron, bueno, señora, usted vaya a dormir. Ustedes se fueron antes de las 12, ese es el tema. Se fueron Antes de las 12 y... porque después ya Cenicienta Sí, vuelve a por eso. hacer. Después se armó toda la concha. Bueno, bueno, no vamos a hablar de las virtudes de lo que fue la fiesta de anoche y las virtudes vamos a hablar ¿Qué quedó de la fiesta de anoche? La idea de ahora es bueno, más que hablar del futuro del periodismo, así como pomposamente anunciamos acá, pues un clickbait esto del futuro del periodismo, es hablar un poco de tendencias y bueno, y un poco presentar los cambios, digamos, que han habido en el periodismo en los últimos años, que han sido realmente importantes desde distintos puntos de vista. Particularmente nos vamos a centrar en estos temas. Vamos a hablar del modelo de financiamiento, que me parece que es un tema clave. Hablamos ayer con Daniel y con Fernando, que bueno, hay cambios importantes en la corta historia que tiene sobre todo el periodismo digital en los últimos años. Vamos a hablar de los cambios en perfiles profesionales y rutinas, que también son interesantes remarcar, las nuevas formas de contar, las nuevas formas de narrar que existen en el periodismo a partir de Internet, las formas de consumo, que también ha visto un cambio importante, sobre todo con la presencia del móvil. La interactividad, la idea de la participación de las audiencias, que parecen mucho más cercanas y mucho más presentes, digamos, en la construcción de la actualidad. Y por último, el rol de las fuentes devenidas en medios de comunicación, ¿no? Por las posibilidades de difusión y de publicación que tienen a través sobre todo de las redes sociales. Bien, empezamos con la cuestión de los modelos de negocio. En el último año han habido cambios fundamentales, ¿no? En lo que hace a este tema, sobre todo en Argentina, pero es una tendencia, digamos, que uno va viendo en el mundo, que se empieza a pensar que ya no solo los anunciantes son el principal sostén pueden ser el principal sostén del periodismo digital, sino los lectores, que los lectores pueden pasar a tener un rol fundamental en esto, a través básicamente de suscripciones, pero también de otras formas, ¿no? De membresías y de otras formas. O sea, esto es un cambio importante porque históricamente los diarios se han financiado básicamente con anuncios. Así que en esto hay un cambio interesante. Hoy las perspectivas han cambiado, básicamente porque Google y Facebook en el ámbito digital absorben más de un 60% de los ingresos publicitarios. Entonces los medios están buscando otras alternativas, digamos, como de financiamiento. El ejemplo paradigmático sin dudas es el del New York Times, que siempre se pone como referencia por este cambio que hizo a partir del 2011 a un muro poroso, como se denomina, que deja que los usuarios puedan acceder a una determinada cantidad de noticias mensuales y luego empieza a cobrar. Este cambio a New York Times le ha dado muy buenos resultados, tanto que ya la mayoría de sus ingresos son justamente por suscripciones impresas y suscripciones digitales, más que los ingresos por publicidad.
No quiere decir que los otros no sean importantes, pero sí que los lectores empiezan a ser el principal sostén del medio. Esto cambia en muchas cosas, digamos, ¿no? Porque cambia mucho la vinculación con el lector, ¿no? Es un lector que debería ser por lo menos más cuidado y que debería recibir un periodismo de mayor calidad para animarse a pagar por una suscripción de un contenido que por ahí en otros medios puede acceder gratuitamente. Con lo cual ese medio tiene que ofrecerle un plus de calidad, un plus diferente a lo que existe en otros lugares, ¿no? Así que bueno, una cantidad creciente de diarios en México, en Brasil, en España más tímidamente, y ahora en Argentina están experimentando con estas opciones de financiamiento. En la Argentina, en Clarín, empezó con esta opción del muro en mayo del año pasado. La Nación lo siguió unos meses después, en agosto, y luego La Voz, otro diario importante del interior, en febrero de este año. Son los tres primeros que hicieron este paso. Creo que en gran medida tiene que ver, no hay una traslación directa, pero sí lo que está pasando con Netflix o incluso con Spotify, ¿no? Son, al ver que los editores, al ver que hay alternativas en estas plataformas más de entretenimiento, en las que los usuarios se animan a pagar un dinero para acceder a contenidos, creo que eso anima también a los editores a pensar que también pueden pagar por acceder a información. En otros casos, más allá de esta opción del muro poroso, aparece otras opciones, como por ejemplo la membresía. O sea, ya no es el pago obligatorio, sino un pago voluntario, como es el caso de Página 12, ¿no? Que abajo de cada noticia, lo habrán visto, te pide que colabores con una suma para sostener al medio. En el caso de Página 12 lo tiene desde el sistema de membresía, lo tiene desde abril de este año. O sea que son cambios que en estos 20 y pico de años que lleva el periodismo digital son cambios importantes que marcan, creo que, una apuesta distinta a lo que había tradicionalmente. No obstante, la mayoría, todo el otro espectro general de medios sigue siendo la publicidad la principal apuesta todavía, ¿no? Aunque hay muchos medios todavía que ya están pensando, digamos, sobre todo diarios, que están pensando en optar por alguna de estas formas. En estos medios que tienen los contenidos gratuitos, bueno, los buscadores y las redes sociales son aliados importantes, pero aliados circunstanciales, porque cada vez más juegan los filtros que las plataformas, sobre todo Facebook, por ejemplo, opera sobre los contenidos, ¿no? Como vamos a ver después. Además de esto, existe una diversidad, digamos, de alternativas de financiamiento. Yo les recomiendo un libro de Pepe Cerezo que habla, se llaman Los medios líquidos, que pone hasta 24 formas diferentes de financiamiento del periodismo digital, ¿no? Que pasan por el crowdfunding, que pasan por alternativas de educación, servicios a terceros, servicios a otras empresas, en fin, un contenido esponsoriado, servicios informativos para otros medios, una diversidad de opciones. Bien. Sin duda que la innovación en las formas de obtener recursos a través de la publicidad también es fundamental en esto, ¿no? Por ahí hablamos mucho de las nuevas narrativas en la parte periodística, pero también se necesitan nuevas formas de narrar y de hacer más atractiva a la publicidad para que justamente no sea un obstáculo, ¿no? Que se nos presenta en las páginas que nosotros queremos ver, en los contenidos que queremos ver, sino que sea un contenido atractivo. Bien, de esto surgen un montón de dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Hasta qué punto
estos medios que optaron por estos muros porosos al estilo New York Times, con otra estructura obviamente, con otra llegada y con otro volumen posible de usuarios, pueda tener éxito aquí en la Argentina y en Latinoamérica en general, donde siempre los usuarios y las usuarias fueron más reacios y reacias a pagar por contenido en Internet. ¿Será este el modelo dominante en estos grandes medios y se aplicará y será además exitoso en los medios más pequeños, en medios regionales, por ejemplo? En Estados Unidos se aplica bastante, digamos, la opción del muro está bastante vigente en muchos medios también regionales. Bueno, habrá que ver qué pasa cuando estos medios salten a estas opciones y que empiecen a cerrar estos contenidos, ¿no? Y la otra es hasta qué punto otras opciones, como la de página 12, de membresía, de pagos voluntarios, puede también aplicarse a otros medios. ¿Y en qué medida también, uno se pregunta, en qué medida también se va a optar por diversificar estas formas de financiamiento, que creo que son importantes explorarlas y experimentarlas para que otros medios puedan tener un sostenimiento importante, ¿no? Bueno, también uno se puede preguntar hasta dónde va a llegar Google y Facebook en esta cooptación de publicidad, ¿no? Hasta qué momento, hasta cuándo termina esta escala ascendente de acaparar todos los ingresos publicitarios que salen de Internet. Bien, ese es un aspecto. Otro tema que me parece que donde hay cambios fundamentales es en el tema de las rutinas de trabajo y los perfiles profesionales, ¿no? Los pongo juntos, también se podrían dividir, pero tienen mucha relación con lo anterior y tienen mucha relación también con los cambios tecnológicos, las posibilidades de Internet. Las posibilidades y las limitaciones que tiene también el trabajo en Internet. O sea, por un lado, es claro que hay una precarización del trabajo. Periodistas, esto un poco lo hablábamos el otro día, periodistas que no salen a la calle, charló en realidad durante todo el Congreso, creo, que no tienen tiempo, no está contemplado el tiempo para salir a la calle y para hacer reporterismo, muchos que trabajan desde sus casas, sobre todo en los medios pequeños, equipos por ahí que son exiguos, sobre todo en medios también pequeños, en medios del interior, y también equipos reducidos, ¿no? En muchos casos las grandes redacciones están achicando, y también las redacciones de diarios del interior están con desvinculaciones. En los ritmos acelerados de publicación que tampoco contribuyen, digamos, a una buena calidad, o ponen en duda, digamos, la posibilidad de una buena calidad del periodismo. Noticias que muchas veces dependen de una sola fuente. Y esta exaltación del último momento que oculta, digamos, otras actualidades que por ahí pueden ser menos efectistas, pero por ahí más profundas y con mayor contextualización y mayor grado de explicación para poder entender qué es lo que nos pasa, ¿no? Paralelamente se han creado nuevos perfiles, básicamente por estas cuatro cosas: para el desarrollo tecnológico, ¿no? Desarrolladores informáticos suelen ser los puestos más codiciados o más buscados en las redacciones, para la gestión de información, para el periodismo de datos, para el análisis de datos, para la multimedia, todo lo que implica la multimedia, ¿no? Videoreporteros, gente que trabaja digamos, trabaja en fotografías animadas, animaciones, reportajes multimediales y todo lo que hace a la interactividad, ¿no? La participación de los usuarios, que también es un área importante y grande, y que exige también de gestores de comunidad y una serie de empleos, digamos, que hacen que las posibilidades laborales se amplíen en ese aspecto. Bien, aquí la pregunta es
en qué medida, digamos, encontrar un modelo de negocio sostenible va a contribuir a desarrollar un mejor periodismo, o al revés, o será que primero hay que invertir en un periodismo de calidad para lograr justamente después un periodismo, encontrar lectores que puedan sostenerlo, ¿no? Bien. Otro aspecto que también hay cambios importantes tiene que ver con las narrativas, en las formas de contar. Esta por ahí es la parte más creativa y más interesante que nos brinda Internet, de todos los frentes, digamos, donde uno podría analizarlo. Esta es la parte más, creo yo, la más interesante, ¿no? Porque la web ofrece una infinidad de herramientas y posibilidades para plataformas, aplicaciones para contar historias, muchas de ellas gratuitas, y que hacen mucho más interesante el trabajo, ¿no? Para procesar datos, para darle contexto a la información, para editar en distintos formatos, para mostrar de forma más atractiva, para publicar. Entre estos, bueno, podemos hablar del periodismo de datos, los mapas, las distintas aplicaciones para mapas, líneas de tiempo, fotografías, todo lo que hace el hipertexto, digamos que es bastante, creo yo, poco explorado todavía en el periodismo digital. Sigue siendo, el trabajo hipertextual sigue siendo muy pobre en los sitios de noticias. Creo que hay mucho para desarrollar ahí. Todo lo que tiene que ver con la construcción de mensajes multimediales en forma integrada, las narrativas propias para cada red social, ¿no? Cada una tiene su lógica diferente y sus posibilidades narrativas diferentes. Las aplicaciones para móvil también hay todo un área para desarrollar ahí, los bots, los chatbots, el periodismo con drones, todo lo que hace a la inteligencia artificial, la realidad virtual. Digamos, son todas áreas que para desarrollar y para experimentar que nos ofrece Internet, y que es un campo abierto, digamos, para trabajar. También han cambiado mucho las formas de consumo, ¿no? Los móviles ya superaron claramente a la PC como principal puerta de acceso a Internet. Algunas fuentes dicen que esto fue en 2015, otras en 2016, pero más o menos coincide, digamos, que en estos años el principal dispositivo para acceder a la web no es la PC, que dominó durante tantos años para acceder a Internet, sino los dispositivos móviles, generalmente smartphones, ¿no? Mucho más que las tablets. Los móviles además son los que hacen crecer el tráfico en la web, ¿no? No solamente han superado a la PC, sino que además son los que experimentan un mayor crecimiento si uno ve la evolución año a año. Esto es agosto del 2016, como los 10 de los más importantes sitios de noticias de Argentina, y en rojo está la PC, acceso a la PC y acceso móvil, que más o menos están equilibrados con un poquito más de amarillo, un poquito más de móvil, ¿no? Si lo vemos solamente un año después, fíjense cómo ha crecido el amarillo, ¿no? El acceso móvil, incluso duplicando en muchos casos, o más que duplicando, el acceso a Internet. Esto es 2017, y 2018 todavía un poquito más. O sea que el crecimiento, y además si se fijan, es más o menos el acceso el rojo de la PC, más o menos se mantiene, ¿no? Vamos ahí en los 6 millones. O sea que las visitas se van incrementando en forma importante a través de los móviles. Acá tenemos otra vez en rojo PC, agosto 2016, julio 2017, fíjense que acá baja, acá más o menos se mantiene, julio 2018. Y el amarillo se va incrementando, el acceso móvil se va incrementando y va siendo el área donde va creciendo el acceso. Claro, estos son visitas, no son accesos únicos.
si uno analiza la permanencia, bueno, los números cambian, ¿no? Lo que decíamos el otro día, el tiempo de permanencia sigue siendo mayor todavía desde los que navegan a través de la PC. Fue una navegación más cómoda, una navegación donde uno no va de visita rápida, ¿no? Porque encuentra algo en la red social, sino que por ahí es una navegación un poco más extensa. Bien. Esto, digamos, es particularmente importante en Latinoamérica, ¿no? El tema del acceso móvil. Incluso, fíjense otra vez, ¿no? En las PC, por ahí, esto es PC, móvil y tablet, ¿no? Todavía es más importante la presencia de los móviles en los países de Latinoamérica. Acá está Argentina, Chile, Brasil y México. Y tiene mucho que ver también con el acceso a través de redes sociales, ¿no? Está muy unido a esto. Muchos de los que acceden a través del móvil acceden sobre todo por las redes sociales. En cuanto a la interactividad, creo que también hay cambios importantes por el tema de lo que hace al empoderamiento en las formas de vinculación con los públicos, ¿no? Las redes han tenido cambios importantes en el transcurso de estos años, ¿no? Son redes más intervenidas, redes más privadas y redes también más mercantilizadas. Digamos, de las primeras redes, de los primeros redes más espontáneas, más poco programadas, más amateurs, ¿no? Como eran los primeros años, hemos pasado sobre todo a partir del 2009, 2010, a redes en las que empiezan a incorporarse los medios, después los políticos. A partir de 2010 todos los presidentes en Latinoamérica abren sus cuentas en Twitter, en Facebook, en YouTube. Entonces se empieza a masificar y se empieza a profesionalizar el uso de la red, y llegamos a un punto en 2016 cuando se empieza a empujar un poquito la cosa, ¿no? Empieza a haber más operaciones, más trabajos de intervención, digo yo, a veces en forma totalmente legítima, ¿no? y sana, creo yo, para el discurso público, como pasó todos los movimientos de mujeres, que ha sido fenomenal, digamos, lo que ha logrado en las redes, pero a veces también con operaciones a través de no sé si decir fake news. No lo digas. No lo digo, mejor no voy a decir noticias falsas porque me voy a retar de ahí. Pero sí desinformación, perfiles falsos, trolls, bots, que han un poco complicado las redes, ¿no? También hay una tendencia a utilizar redes más privadas, sobre todo WhatsApp, para compartir noticias y para acceder a noticias, ¿no? En todo lo que antes se discutía por ahí en Facebook, ahora cada vez más se lleva a los grupos de WhatsApp o a las interacciones por WhatsApp. En ese sentido hay una mayor presencia de estas redes más privadas. Y redes también más mercantilizadas, ¿no? Cada vez más el filtro del algoritmo, sobre todo de Facebook, opera en función de los intereses comerciales de la plataforma, ¿no? Entonces, lo que deja pasar Facebook a través de ese filtro es cada vez más acotado y más más inescrutable, digamos, ¿no? Porque no sabe cuál es exactamente el criterio que elige. Lo que sí está claro que para el que paga, el filtro siempre se abre más que para el que no paga, ¿no? Entonces los medios y todas las organizaciones, no solamente los medios, todas las organizaciones que tienen sus páginas en Facebook se han visto afectados por este proceso de estos cambios que vienen ya en el caso de Facebook desde 2013, porque se han acelerado ahora en 2017 y sobre todo 2018. Bien, por último, también hay otro cambio que me parece interesante, que tiene que ver con el cambio que operan las fuentes, ¿no? Las fuentes, hoy todas las organizaciones, personalidades de la actualidad,
tienen sus propios canales de comunicación con sus públicos. Esto se puede analizar de distintas formas, ¿no? Se puede analizar desde el punto de vista de la construcción de la actualidad, y todas las implicaciones que esto tiene, que los periodistas, digamos, no intervengan en esa comunicación, sino que se haga en forma directa, que los dirigentes políticos, por ejemplo, tengan sus usuarios en cada una de las redes sociales y directamente emitan sus mensajes sin preguntas de los periodistas. También desde el punto de vista de lo que implica una relación más directa con el usuario, un acceso para el usuario más directo con esas fuentes. Entonces hay esta cosa de si hay una desintermediación acá, pues en realidad es que hay nuevas intermediaciones, como son estas nuevas formas de comunicar. Yo creo que tiene que ver más que nada con que hay nuevas intermediaciones, que son todas estas opciones de comunicación, ¿no? Como dice José Noguera Vivo, las fuentes se han convertido en medios, ¿no? Cada una de las fuentes se ha convertido en medios. Y esto implica un cambio importante también para la formación del periodista, ¿no? Como posibilidades de trabajo, ¿no? Hoy en día las redacciones se van achicando y que por ahí las posibilidades del periodismo se van acotando. Hay creo que un campo laboral interesante para explorar ahí en este aspecto. Bien. Entonces, estamos ahí en momentos turbulentos para los medios, cambios estructurales que afectan, como vemos, las formas de sostenimiento, las rutinas de trabajo, los perfiles profesionales, las formas de acceso y de participación de los usuarios, las formas de consumo, y el contexto económico y la dificultad que implica cambiar el modelo de negocio de los medios no ayuda, ¿no? Aún así creo que el periodismo tiene más vigencia que nunca, porque más allá del bombardeo informativo que recibimos a diario por distintas fuentes, por distintas plataformas, siempre se hace necesario alguien que explique lo que pasa, que filtre lo importante, que consulte distintas fuentes, que chequee, que contextualice, que relacione, que interprete todo lo que nos pasa. Por eso que explique los por qué, además, ¿no? Por qué suceden las cosas y que muestre la información en forma creativa, apelando a la gran cantidad también de plataformas y posibilidades que tenemos. Y bueno, creo que en esa dirección es donde hay que apuntar, ¿no? Un periodismo de calidad, que sea honesto, original y en profundidad. Bueno. Muchas gracias a Alejandro, Masones de la Universidad Port de Uruguay, de Montevideo. Es magíster en periodismo de la Universidad de San Andrés, Instituto Clarín, o sea que ha venido a la Argentina, nos conoce, para los uruguayos no le podemos mentir nunca porque nos recontra conocen. Ha sido editor en numerosos medios uruguayos y desarrolló la versión digital del País de Montevideo, coordinador académico de periodismo y catedrático de periodismo digital en la Universidad Port Uruguay. Ha publicado libros de relatos y ensayos y artículos académicos en revistas universitarias de la región. Su último artículo académico es de los medios a las plataformas, del control del gatekeeping a la conversación descontrolada, una revista contra el texto de la Universidad de Lima. A su último libro, Huffington Post versus New York Times, que es ciberperiodismo. Le sigue otro que está por salir en cualquier momento, yo estoy esperando, porque yo estoy escribiendo uno, pero quiero esperar lo que dice él para después ver si le saco alguna idea, pero la voy a citar, que está pronto a publicarse, que es sobre la crisis de las llamadas fake news, que saben que está en discusión el término. Con él tenemos esa pasión común, pero no, tan apasionados somos que no nos ponemos de acuerdo, pero que tenemos una pasión común con eso, Su principal foco de observación radica en la situación de los medios, en la transición entre los ecosistemas industriales y el nuevo ecosistema basado en plataformas. Y una recomendación, como recomendé el libro de Alejandro y toda la publicación de Alejandro en línea,
A los estudiantes especialmente les recomiendo seguirlo a Daniel Mazzone en Twitter, porque él siempre tiene lo que pasó hace 10 segundos. El micrófono está abajo. Seguirlo en Twitter es una muy buena idea para ahorrarse mucho tiempo y no tener que buscar lo que él ya buscó. Así que bueno, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Roque. Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá por primera vez en ENACOM. Gracias a Patricia que me ha interesado desde su punto de vista y me ha invitado a estar acá. Es un placer también poder compartir con ustedes algunas reflexiones que tengo sobre el tema de la fake news y la posverdad, que tengo mucho interés en someter a escrutinios duros, porque me parece que el periodismo está pasando por un momento. Hay gente que dice que el periodismo está en crisis. Yo no creo que el periodismo esté en crisis. El periodismo está sometido a una transición muy fuerte, muy dura, pero se agrega problemas. Se agrega problemas que debería rechazar, debería discutir, con los que debería polemizar. Y uno de estos problemas es justamente el tema de las fake news y la posverdad, de las llamadas fake news. Y yo titulé esto nada inocentemente, el periodismo en la sociedad de plataformas, porque entiendo, y ese es mi punto de partida, que no estamos entendiendo dónde estamos parados. O sea, creo que el problema principal del periodismo, no solo latinoamericano, sino el periodismo global, es que no está entendiendo este mundo de plataformas. Y como creo que no estamos entendiendo este mundo de plataformas, creo que tenemos que volver al origen. No se preocupen, no me voy a quedar estancado en el origen, voy a volver muy rápidamente para hacer una valoración de lo que desde mi punto de vista es el aporte del periodismo a la conformación de la sociedad abierta, de la sociedad democrática, de la sociedad en la que vivimos. Fíjense, en un radio muy escaso de tiempo, en 1750 se escribe El espíritu de las leyes, en 1785 surge el Times de Londres y estamos en plena revolución industrial. Industrialización, democracia política y años. Nace el ecosistema de medios. Decir nace el ecosistema de medios parece una expresión muy simple, pero es el momento en el cual el periodismo ayuda a gestar una nueva forma de control del poder que la propia sociedad legitima. Porque evidentemente los medios subsisten en la medida en que el escrutinio cotidiano de la sociedad así lo avala. La contribución del periodismo a la construcción de la verdad social es clave, porque a partir de este momento y cada vez más a medida que nos acercamos a la contemporaneidad, la construcción de la verdad es cada vez más compartida, es un ida y vuelta en el cual cada uno de nosotros es decisivo para avalar el tipo de verdad, lo que Patricia Rodó llama esa verdad civil, que es un poco la síntesis de todas las propuestas de verdad que cotidianamente en la sociedad abierta se postulan para constituirse en verdades. Esa síntesis necesita de cada uno de nosotros. En la medida en que el juicio, el aval de cada uno de nosotros es lo más consciente, lo más activo, lo más participativo posible, esa verdad va a tener una calidad mayor. Y el problema de la calidad de la verdad que cada sociedad construye es clave. Y ahí estamos nosotros. Ahí está el periodismo. Ese es el papel ineludible, el papel central, el papel clave del periodismo que se comienza a gestar acá, en este radio de tiempo,
de fines del siglo XVIII y con más contundencia a partir del siglo XIX. Yo creo que si nosotros entendiéramos lo que se gesta ahí y lo que después las generaciones sucesivas han contribuido a seguir gestando, estaríamos mucho mejor parados para enfrentar la sociedad de plataformas. Tenemos una influencia negativa, que ha sido el pensamiento social a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX, que está, digamos, graficada en esta denuncia de John Thompson en su libro clásico, La modernidad y los medios. O sea, ahí John Thompson dice que los teóricos actuales siguen de algún modo esas viejas inercias que no entendieron el papel de los medios estamos hablando, no ya de plataformas, el papel de los medios a lo largo de la construcción, de la constitución de la sociedad moderna. O sea, los medios han sido mucho más que co-constitutivos, han sido centrales en la construcción de la sociedad moderna, pero el pensamiento social los ignoró. Y este es el problema, que el ecosistema comunicacional ya no está centrado en medios, está centrado en plataformas. Y como malentendimos de dónde venimos, bueno, estamos absolutamente desconcertados, absolutamente no sabemos cómo pararnos ante esta nueva realidad. Hay ejemplos muy claros del cambio de la industria discográfica, cómo pasamos de una industria que llevó todo un siglo constituirse a estar escuchando música primero por Napster y ahora por Spotify. Pero hay otro ejemplo de otro cambio de negocios así brutal, que es el reciente contrato firmado por 15 años por la Liga Española de Fútbol para jugar partidos oficiales en Estados Unidos. Acuerdo que firmó con la cadena Relevant. O sea, está todo muy volátil, muy inestable y en permanente cambio. Y esto es la clave para entender qué es lo que está ocurriendo. En el momento en el que se gesta el ecosistema de medios, siglo XVIII y fundamentalmente siglo XIX, el gran compromiso que asumen los medios, el gran compromiso que asume el periodismo, es el de que va a controlar el total y el conjunto de los textos que circulan en la sociedad. O sea, nada que circulara en la sociedad dejaba de estar en un medio. Nada que circulara en la sociedad, o poco, pero la mayor parte de lo que circulaba, los textos que circulaban, pasaban por el escrutinio riguroso de periodistas, de editores, de directores, y siempre había una marca, alguien cuyo prestigio era necesario preservar para validar aquello que circulaba. Es decir, que la sociedad, entre la sociedad y el periodismo, entre la sociedad y los primeros medios, se gestó un compromiso virtual. Esto no está escrito, evidentemente, no hubo un Montesquieu del periodismo que publicara un libro que evidenciara este contrato. Pero este contrato existió. Este contrato existe todavía, cada vez más desvaído, porque los medios hoy no pueden dar cuenta de la totalidad de los textos que circulan en la sociedad. Y no pueden porque la diferencia entre la magnitud, la cantidad de textos que circulaban en el siglo XIX y XX respecto de la magnitud y cantidad de textos que circulan en el siglo XXI es exponencial, o sea, la diferencia es exponencial. No solo la cantidad ha variado, sino que la velocidad cambió.
Con lo cual, las condiciones en las cuales los medios realizaban el escrutinio y realizaban el control de los textos que circulaban ya no se puede cumplir. Esa función ya no se puede cumplir. Porque además, esa cantidad de textos y esa velocidad están pautadas y fomentadas por un modelo de negocios de las plataformas que no tienen ningún compromiso con la sociedad abierta. Y este es un grave problema. Evidentemente, los fallos en los que hemos visto incurrir a Facebook, vendiéndole espacio publicitario microsegmentado, o sea, altamente segmentado, a perfiles falsos, que buscaban deteriorar no solo la imagen de opositores políticos, sino la credibilidad y el sistema de funcionamiento de la sociedad. Ese nivel de fallos evidencia que el compromiso de las autoridades, de las plataformas, con nuestro sistema de vida, no diría que es inexistente, pero es muy débil, o por lo menos no es tan fuerte, o por lo menos no se produce por fuera del aval de una sociedad que también está no entendiendo qué es lo que ocurre. O sea que el ecosistema de medios era algo que la sociedad abierta del siglo XIX, del siglo XX, podía contener, podía comprender, con lo cual podía coexistir. Es más, el ecosistema de medios avalaba el sistema democrático de vida. Yo entiendo que esto es el problema de fondo que nos está ocurriendo. Este es el problema de fondo que el periodismo debería analizar, estudiar, profundizar, a los efectos de ubicarse en forma adecuada frente a este tema de las llamadas fake news. Como esto no ocurrió, dejamos que nos colaran este falso cintillo de fake news, falsas noticias. ¿Se imaginan el periodismo aceptando esto? Pero no solo lo aceptan, lo ponen en los títulos. Fake news llega a estar en los títulos del New York Times. Yo cada vez que veo esto digo, esto es una vergüenza, es un atentado, es un harakiri. Noticias falsas. El periodismo, obviamente, no admitiendo que es capaz de falsear noticias, pero de hecho dando a entender que esto es posible. Esto, noticia, es para la gente, para el común, para la sociedad, es sinónimo de periodismo. Ustedes saben, no necesito explicárselos, noticia falsa es un contrasentido en sí mismo, es una incongruencia, no puede existir, de ningún modo puede existir algo que sea una noticia falsa. O sea que debíamos haber inventado otro cintillo. Yo creo que algún día, ojalá sea pronto, alguien va a tener que investigar de dónde salió el cintillo. Evidentemente no salió del periodismo, no salió de la comunicación, pero salió de alguna fuente a la que le es funcional para la función que quiere cumplir la sociedad. O sea, me temo que no hay buenas intenciones atrás de alguien que habla de fake news, inclusive a nivel de posverdad. Yo creo que evidentemente alguien intentó colar la idea de que tenemos problemas con la verdad, un tema clave para el periodismo, y de que tenemos problemas con la información, otro tema clave para el periodismo. O sea, son dos cuestiones centrales. No hay ningún problema con la verdad. Ninguno de los procedimientos que la sociedad abierta se da para verificar la verdad, ya sea en términos jurídicos, en temas del derecho o en temas periodísticos, ha variado.
ningún estatuto ha variado, todo sigue igual. Lo que ha variado, gracias a este tipo de operaciones, es que hay menos credibilidad. O sea, nos han inoculado desde fuera de la comunidad, fuera del campo periodístico, la idea de que somos poco creíbles, de que lo que emitimos hay que dudar. Cuando en realidad es clarísimo que los focos desde donde se insuflan los bulos, las falsedades, aquellos contenidos que buscan perjudicar a terceros, o sea que hablan en contra, no a favor de, son perfectamente identificables. Perfectamente identificables, y son pocos, son muy pocos. O sea, investigaciones se pudieran haber hecho investigaciones que pudieran haber determinado claramente cuáles son esos focos y haberlas denunciado. En cambio, se ha preferido regar a la sociedad porque desde el campo de la información se emiten falsedades. O sea, tenemos un problema en el campo de la información, tenemos un problema en el discurso de la información, tenemos un problema en el campo del periodismo, que nos lo hemos comprado de forma gratuita. Horror. Bien. No quiero terminar entonces sin decirles otra idea, la otra idea que quería someter al escrutinio de ustedes. Otra idea que quería someter al escrutinio de ustedes es que si el periodismo latinoamericano quiere tener un futuro, si quiere tener un futuro distinto al que tiene, me refiero, si quiere tener, como creo que queremos, los latinoamericanos, tener una voz que diga algo distinto al mundo, creo que tenemos que encontrar eso que decir. Y creo que eso que decir tiene que salir de una nueva forma de ver y de abordar la realidad, que tiene que ver con la superación de lo que para mí, desde mi punto de vista, y en esto sigo a un pensador uruguayo que es el más latinoamericano de los uruguayos, que es José Enrique Rodó, que señaló que América Latina tiene desde los primordios, desde los orígenes, un problema capital, un problema grave, que es su problema, su modelo, su patrón de selección cultural. Tenemos un problema con el modelo de selección cultural. ¿Dónde está ese problema? Está en que todos nuestros países, sin excepción, nacieron de la idea, nacieron y surgieron con la idea de diferenciarnos de nosotros mismos. Cada uno de nuestros países se diferenció no por la positiva, sino por la negativa. Ser o argentino, colombiano, uruguayo, peruano, ecuatoriano, es no ser argentino, uruguayo. O sea, nos definimos por diferencias con nosotros. Ese modelo nos impidió entonar una canción común, entonar una melodía común, no desde el punto de vista político, económico, que sería, digamos, algo a lograr en algún futuro, sino desde el punto de vista cultural. Culturalmente estamos divididos, culturalmente estamos separados, culturalmente estamos mirando en direcciones diferentes. Y esto es lo que nos impide forjar cualquier proyecto común, por mínimo que sea. Por mínimo que sea. Creo que estamos ante una alternativa muy prolífica, muy positiva. Y esa alternativa nos la dan las redes. Las redes. Creo que el futuro del periodismo latinoamericano debería pasar, si quiere tener una voz relevante y distinta al mundo, por generar proyectos comunes que vayan en dirección a decir algo común.
Creo que ya hay iniciativas en este sentido que todavía son insuficientes. Y ojalá que esas iniciativas que ya existen y que de algún modo vislumbran esta alternativa, ojalá proliferen, ojalá se multipliquen, ojalá logren contagiar al conjunto de nuestros países. Básicamente era esto lo que quería decirles y me encantaría que discutirlo y polemizar. Puede estar horas. Lo fui a visitar a Fernando Rivas Nostroza, que es periodista, nacido en Santiago de Chile y vive en Valparaíso, el hermoso Valparaíso, eso lo digo yo, la principal ciudad puerto de ese país, de hace 30 años. Actualmente también es doctor en Historia por la Universidad de Chile, Casa de Estudios en la que cursó el pregrado. Saben que casi todo Latinoamérica dice pregrado, no son el grado. Ejerce la docencia de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde hace 24 años, donde ha seguido la carrera académica hasta desempeñar el cargo de director de la escuela durante 2 periodos entre el 2011 y 2017. Como periodista se desempeñó durante 17 años en el Mercurio de Valparaíso. Ustedes saben que es el diario de habla española que nunca dejó de tener continuidad. O sea, además digo porque nunca dejó de tener continuidad. Hubo algunos anteriores, pero dejaron de salir, o tenían etapas que no salieron. El culo nunca dejó de salir. El de Valparaíso, que es bellísimo, si van alguna vez a conocerlo. Este es turismo chileno. Lo que pasa es que de Uruguay seguramente han ido mucho, así que casa matriz de su principal diario chileno, cubriendo frentes como Congreso, Deportes, Espectáculos, Informaciones Nacionales e Internacionales, y responsable de la edición en Internet. En estos días colabora con el diario electrónico El Matutino, principalmente con informaciones sobre el cambio climático. Tiene otra especialidad que se llama el cambio climático. Su comprensión de los medios proviene de un enfoque histórico, en donde privilegia la perspectiva proveniente de la historia, de mentalidades, particularmente respecto de los imaginarios sociales. Además, cabe señalar también que es magíster en Historia y actualmente imparte la asignatura Historia de Chile y Medios, en la que ofrece una visión comprensiva del devenir histórico chileno mirado a través de la voluntad, discurso y acción de la representación de este país. Internacionalmente ha sido y es, hasta el 1 de diciembre, igual que yo, es el director suplente de la Federación Latinoamericana de Comunicación Social y mantiene un blog personal que se lo recomiendo, que es ideaseimágenes.wordpress.com. Bueno, a mí Fernando también es un amigo y hemos trabajado hace 3 años en Cedafax, así que tenemos una amistad personal muy grande. Bueno, lo dejo con Fernando. Muchas gracias. Encantado de poder estar con ustedes, de estar acá en ENACOM nuevamente. Es la tercera vez en que estoy. En las 2 veces anteriores vine como ponente. En alguna oportunidad traje también estudiantes a Mendoza, en ENACOM de Mendoza. Una cantidad de estudiantes chilenos importante. Tuvimos algunas peripecias, pasamos algunos avatares. Nos costó cruzar la cordillera. La cordillera siempre nos pone algunas dificultades, pero bueno, lo hicimos. Y en esta oportunidad he sido invitado también a exponer acá a ENACOM y estoy muy, muy agradecido. Agradezco también, aprovecho de señalarlo como director suplente de Cedafax, a FADECOS, que nos apoyó mucho en lo que fue la realización del 16 encuentro que se realizó en Chile el año pasado, en octubre. Sin el apoyo humano, social y también político de FADECOS no habría sido posible esa acción. Así que allí, bueno, intervención también de Patricia, de lo que fue FADECOS en su momento, de Esteban Zunino, se pudo hacer esa actividad en Chile y que de alguna manera marcó época en lo que son las comunicaciones de nuestro país. Así que, bueno, muy, muy agradecido y muy contento de poder estar acá con ustedes y compartir sobre esta idea, ¿no?, que se está planteando ahora, que es qué pasa con el periodismo en América, qué pasa con el periodismo en nuestros países. Yo tiendo la dispersión, siempre en la evaluación docente me parece que me voy por las ramas de repente, así que he preferido tener un texto escrito y bueno, le voy a dar curso porque me sale mejor y después, bueno, me gustaría poder compartir algunas preguntas, algunos
compartir en algún momento algunas reflexiones con ustedes respecto de lo que aquí está escrito, de lo que he pensado al respecto, ¿no? Y dice, ¿cuál es el futuro del periodismo en Latinoamérica? El caso de Chile. La pregunta, ¿cuál es el futuro del periodismo?, constituye una interrogante de aquellas siempre presentes, pero que al ser tan comunes resultan difíciles de responder y respecto a las cuales puede haber tantas presunciones que parece inoficioso abordarlas. Esta es precisamente una pregunta tan amplia y al mismo tiempo tan vaga sobre una actividad igualmente diversa, que tratar de establecer parámetros, escenarios, variables, condicionantes y dimensiones que den cuenta de sus alcances y de sus desarrollos a través del tiempo resulta ser una tarea infructuosa debido a lo difícil precisamente que es establecer elementos estructurales como los citados. Estos elementos habitualmente permiten prever o predecir el eventual curso de los acontecimientos en un afán prospectivo, ya que tienden a reducir la permanente incertidumbre que rodea al hombre respecto del futuro. Pero en este caso, al menos yo estimo que no es tan así. Cada uno de nosotros trata de minimizar al máximo dicha carencia y planteamos habitualmente la determinación de posibilidades o posibles tendencias en cuanto a lo que está por venir. El futuro y lo que éste depara ha constituido siempre un acicate para la inteligencia humana, en el sentido que ya hemos mencionado de reducir la incertidumbre y de lograr mayores grados de conocimiento, capaces de introducir estabilidad a nuestras vidas como al sistema o al entorno del que formamos partes. Lo otro, esta posibilidad de introducir estabilidad y de conocimiento y de reducir la incertidumbre, ha sido el sentido de los oráculos desde los tiempos antiguos, desde los mesopotámicos, desde los egipcios y principalmente desde los griegos, hicieron de esta tarea una verdadera profesión en Delfos. De modo que preguntarse hoy por el periodismo constituye no solo una pregunta compleja, diversa, agarrada, voluble e inasible, sino que también, por otra parte, y contradicción, una urgencia de los tiempos, muy natural y propia, que da cuenta de las circunstancias actuales. Si esta pregunta es plausible, es porque hay variaciones significativas en la larga duración, que hacen sospechar de la existencia de cambios relevantes que son necesarios de consignar. Y nosotros, como profesionales de la comunicación, con experiencia y experticia al respecto y también acerca del paso del tiempo, consideramos que efectivamente nos encontramos en una etapa de transición que da cuenta de transformaciones relevantes en un modo de hacer que ya ha sido definido y establecido. Por algo nos hacemos esta pregunta, por algo nos interrogamos acerca de qué está pasando con el periodismo. Es lo primero que debemos considerar, más aún si la vemos y la consideramos como una pregunta pertinente. Ciertamente se trata de toda una época de cambios. Estamos en tiempos de Internet y en los tiempos del fin de la imprenta, o más bien de su transformación en un nuevo y moderno dispositivo multimedia, o como se ha dicho acá, transmedia o multimodal, que reproduce la realidad con grados mayores de interconexión y fidelidad. Estamos a punto de entrar en la tercera década del siglo XXI y ya a esta altura vemos cómo se perfila el periodismo del futuro en la larga duración, forjando una nueva etapa para las comunicaciones y la prensa. De este modo, resulta oportuno, aunque sea complejo y etéreo, preguntarse precisamente cuál es el futuro del periodismo. Para responder a esta pregunta, primeramente conviene no mirar inmediatamente hacia adelante, sino que más bien hacia atrás, un poco como lo hacía Daniel, ¿no? Y determinar precisamente en la larga duración qué es lo que ha sido el periodismo, cuál ha sido su función, cuáles han sido sus desarrollos y tendencias, de manera de situar las mutaciones que estamos teniendo hoy día, que se han producido también en el pasado y que irían prefigurando el futuro. Por tanto, entramos en otra pregunta tan complicada y tan riesgosa como la que nos convoca, pero que resulta indispensable dilucidar antes de sentar la base del futuro. Se trata de, precisamente, cómo ha sido el periodismo en el pasado y cómo se ha ejercido. Las respuestas a esta interrogante tan vaga y tan inasible como la anterior pueden ser también muy variadas, pero más si se hace teniendo en consideración que debemos atrevernos a arriesgar respuestas globales y explicativas para un fenómeno que, como tal, ya lleva más de 5 siglos, si consideramos a Gutenberg y su imprenta de tipos móviles como el punto de partida de la moderna prensa. Las respuestas a esta interrogante no pueden ser específicas ni concretas. No se puede hablar del pasado y del periodismo del pasado tan simplemente, porque tendrían el carácter de limitadas e insuficientes, dada la vastedad del objeto de estudio. Por lo que conviene avanzar entonces más bien una propuesta metafórica que sea capaz de satisfacer una suerte de modelo explicativo
sobre el tema que funcione invariablemente sobre la base de la analogía y de la pertinencia en distintas épocas. Y mi propuesta en este sentido es que el periodismo, y así lo explico y lo he explicado en mis clases, ha sido el nutriente o la energía vital que ha dinamizado a las sociedades occidentales contemporáneas en un proceso creciente de transformaciones y de progreso sobre la base de la reflexión y del diálogo social, en una suerte de acumulación de conocimiento informal sustentado en el sentido común y en la experiencia inmediata, tremendamente potente y catalizadora de transformaciones sociales que han ido cambiando sucesivamente la faz de nuestra realidad cotidiana. Reitero, son transformaciones que nos llevan por la senda del progreso sobre la base de la reflexión, del diálogo social, en una acumulación de conocimiento informal sustentado en el sentido común y en la experiencia inmediata. Esta energía, cual si fuera una electricidad que mueve una industria, ha asumido diversas expresiones, ya sea en forma de textos, fotografías, audios o imágenes en movimiento, que han dado soporte a los anhelos e intenciones de sucesivas generaciones de ciudadanos que han buscado y propiciado un mejor futuro. El periodismo se ha encargado de verbalizar a través de estos formatos las aspiraciones de cada época y les ha dado la forma coetánea correspondiente, favoreciendo la simultaneidad y la profusión, el diálogo social correspondiente. Sin la prensa y su acción, el desenvolvimiento de la sociedad moderna no sería concebible. Su actuación y la multiplicidad de sus discursos han alimentado el crisol global. Dicha energía, esta energía social, originada al alero de la imprenta, podríamos decir que permaneció inalterable en cuanto a estructura y conformación desde entonces, sufriendo variaciones sobre la misma a través de los últimos 5 siglos, cada vez más aceleradas y representativas en los 2 últimos. Sin embargo, para seguir con la analogía, y ya empezando a responder la pregunta que nos inquieta, la pregunta original, podríamos decir que asistimos hoy y hacia adelante a una transformación radical de esa energía primigenia, de esa energía, de esa electricidad primigenia, por cuanto sus fuentes, su conformación y su potencia son muy diferentes y de mayor vigor, por cuanto nos permite acceder a mundos desconocidos, pero que son reales y al mismo tiempo ahora virtuales. La realidad, el mundo se nos ha expandido y asistimos a una visión privilegiada pero distinta del universo. Los combustibles fósiles han venido a ser reemplazados por otros de fuentes renovables y limpias, digitales, amistosas con el medio ambiente, pero que también constituyen en sí mismas o son puertas a realidades sociales y materiales hasta ahora desconocidas. El periodismo también está sufriendo dicha transformación. Internet, como si fuera una imprenta de nuevo cuño, ha venido a dar un giro sustantivo a esta energía social vital, al punto que ha abierto nuevas dimensiones para la realidad y para la prensa, como si se tratara del descubrimiento en términos culturales de una nueva América. Y como siempre, este tránsito ha sido y es dificultoso, ha sido y es peligroso, necesitado de arrojo y de valentía para deshacerse de lo viejo y asumir lo nuevo. Ciertamente se trata de un mar crispado que entraña epopeyas y empresas riesgosas, una fase donde muchos han de perecer en el intento, pero donde otros han de encontrar fama, reconocimiento o dinero. Ha sido el caso de Tim Berners-Lee, de Linus Torvalds, de Bill Gates, de Steve Jobs, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg y otros, quienes han logrado cimentar imperios en los nuevos contextos. La época de Internet en que nos encontramos ha devuelto a los ciudadanos su carácter de individuos, de sujetos, con nombre y apellido, con identidad y con presencia pública, distinguible, a diferencia de lo que aconteció en gran medida durante la sociedad de masas del siglo XX. El computador exige mayoritariamente una acción individual y permite que cada cual pueda participar del espacio público con la identidad reconocida de una IP en particular en cualquier escenario digital. Cada vez más, los ciudadanos pueden convertirse también en emisores de información y, por extensión, en una suerte de periodistas que abastecen de noticias y antecedentes al resto de sus conciudadanos sin necesidad de pasar por intermediarios de prensa, como ocurre y ocurría con los medios tradicionales del siglo XX. Desde esta perspectiva, el rol de informadores se ha democratizado al expandirse y hacer posible que cada cual pueda ejercer el derecho a la libre expresión en una vertiente que se ha denominado de prosumidores, es decir, creadores y consumidores de información al mismo tiempo. La capacidad de informar ya no es prerrogativa exclusiva de los hombres de prensa, sino que pertenece también a una variedad amplia de sujetos sociales. Cualquiera puede informar hoy en las denominadas redes sociales, por lo que el trabajo de periodista se ha reducido en su campo prerrogativo,
y las circunstancias le han obligado a ser más especializado, a trabajar con la información de forma más intensa, a procesarla con mayor profundidad y perspectiva, con un valor agregado que lo distinga y haga diferente respecto a quien produce el común de las informaciones. Sin duda se trata ahora el periodismo de servicios especializados, con un conocimiento más elaborado y refinado, acorde con las crecientes y cada vez más renovadas exigencias para competir. De allí el periodismo de calidad que ustedes proponen. Esta tendencia pareciera que se va a incrementar en los próximos años, toda vez que el campo de acción del periodismo, si bien se mantiene aún en lo informativo, va a estar más radicado por esto y otras circunstancias en el desarrollo de los géneros interpretativos y de opinión, que requieren precisamente de una elaboración profesional y de recursos constitutivos especializados. El campo informativo, entendido como el tratamiento noticioso primera mano o directamente de la fuente, producto del reportero, seguirá siendo particular de los periodistas, pero cada vez en forma menos exclusiva, a diferencia de los ámbitos interpretativos y de opinión, que si bien hoy día son cubiertos por algunos profesionales que no son periodistas, pero sí especialistas en los temas, será campo de una mayor participación de los hombres de prensa. Internet ha puesto en entredicho al tradicional reporter y está empujando a los profesionales de los medios de comunicación hacia las informaciones de más largo aliento, como los reportajes o los documentales. La interpretación, la explicación y la labor comprensiva de los fenómenos pareciera ser su signo de futuro. En estos tiempos, no solo los medios están en transformación, sino que también quienes los abastecen, los periodistas. Y ese cambio circula por la varianza de la capacidad que ya hemos mencionado y que de algún modo busca potenciar la individuación de cada representante de la prensa, en el sentido de hacer visibles sus habilidades y capacidades para interpretar la realidad y proponer posibles tendencias o explicaciones acerca del futuro. Podemos decir que es una vuelta al oráculo griego, en el sentido de que cada vez debiera haber más periodistas capacitados para interpretar los signos de los tiempos y preparar a sus contemporáneos para lo que viene. Esto requiere de nuevas capacidades. Ya no basta con solo saber comunicar, sino que hay que aportar nuevas capacidades que brinden mejores y más adecuadas informaciones. Como nunca antes, el periodista deberá dar razones comprensivas acerca del futuro, y para eso requerirá de bases más sólidas que la sola transmisión de información. Por lo tanto, lo que se prevé es una vuelta a las humanidades, a las ciencias explicativas de la realidad social, verbigracia, la historia, la economía, la sociología, la psicología, la filosofía, la psicología social y actualmente las neurociencias, y demás saberes vinculados con la biología y en particular con el desarrollo del cerebro humano. Sin duda, se trata de un neo-humanismo, del perfilamiento de un profesional con capacidades de explicación general, pero con referencias específicas, capaz de explicar procesos y fenómenos, más que solo de entregar datos y antecedentes fragmentarios. Desde esta posición, lo que se vislumbra es un profesional en donde, parodiando la conceptualización de que el medio es el mensaje, se puede decir que ahora en estos tiempos el periodista es el medio y que como tal sus características propias, su identidad como profesional va a ser el sello que le va a distinguir y que va a generar interés por su trabajo y por el consumo de su producción. Esta capacidad de interpretación y de entendimiento de las nuevas realidades requerirá necesariamente de un nuevo perfil de periodista, con una capacidad crítica mayor para cuestionar su entorno, de modo de ofrecer interpretaciones y certezas pertinentemente fundadas. Esta condición implica el desarrollo de capacidades de análisis, de interpretación y de búsqueda de información más acuciosas, específicas y cuestionadoras, de modo de interrogar la realidad al modo del clásico watchdog, pero con una mayor intensidad. En este sentido, se puede acrecentar el rol fiscalizador de los periodistas, todos que deben estar capacitados para descubrir y hacer presente las ilegalidades, inequidades e injusticias de las distintas sociedades y en particular de los aparatos de poder, algo que ya hemos visto, por ejemplo, en Perú, con el destape del caso Odebrecht y con el periodismo de investigación que se ha hecho en Chile para revelar los abusos de la Iglesia Católica. Este modelo de periodista, lejos de ser una aparición simplemente novedosa en el contexto de las décadas venideras, podemos percibirlo ya a través de la historia de Latinoamérica en la conformación de aquellos intelectuales que abundaron durante el siglo XIX y que se comprometieron principalmente con la formación de nuestras naciones independientes. Se trata de aquellos que han sido como los nation builders, en el sentido de que ayudaron a construir política, cultural, social y económicamente a nuestros países.
Estamos hablando de figuras como Mitre, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Maquena, Francisco Bilbao y Santiago Arcos, entre otros, para nombrar algunos de Argentina y Chile, quienes hicieron de la pluma su arma de combate. Ellos fueron sujetos ilustrados, formados en la cultura propia de su época, con capacidad analítica y con pensamiento propio, que les permitía soñar con utopías y al mismo tiempo tratar de construirlas. Ciertamente, quizás no eran periodistas en el sentido informativo que entendemos nosotros la profesión, pero ellos se valían de la prensa para canalizar sus visiones de mundo, para cuestionar el mundo y al mismo tiempo levantar propuestas de cambio. Su carácter humanista parece extenderse a los tiempos de hoy, a la época de Internet, aunque parezca contradictorio, porque justamente son esas capacidades de dominio de las ciencias sociales y del humanismo lo que hace la diferencia en estos tiempos de tecnología. El aprendizaje y el dominio de los recursos técnicos forma parte de un acervo común que se desarrolla en época de millennials desde la cuna, pero la formación en el conocimiento y el saber propio de la sociedad solo se logra a través del esfuerzo personal y de la dedicación, estableciendo la diferencia con quienes manifiestan generalmente y principalmente el dominio y el manejo de dispositivos multimedia. La sombra de estos próceres que hicieron de la prensa el vehículo de sus ideas pareciera proyectarse desde el siglo XIX hasta el siglo XXI de un modo orientador respecto de la prensa y sus capacidades. Quizás, si nos fijamos un poco en ellos, podremos ir vislumbrando el futuro del periodismo en nuestros países, en una ruta que de algún modo ya ha prefigurado respecto a la prensa norteamericana Oliver Stone en su documental Todos los gobiernos mienten. Allí también aparecen ejemplos de esta suerte de neoperiodistas, individuales, humanistas, críticos y con identidad definida, que están asumiendo el relevo de la prensa del reporter y de las nuevas condiciones que impone el mundo digital. En definitiva, el periodismo del futuro aparece como esta energía primigenia que ha dinamizado las sociedades, pero ahora en un contexto muy diferente, donde se asume la configuración de una energía o de una electricidad proveniente de antiguas y de nuevas fuentes, pero de un modo más potente, renovado y refinado. Es decir, lo que se requiere es una electricidad realmente limpia y de mayor amperaje, que tenga más fuerza y que sea capaz de contar nuestra historia para el futuro. Gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas, que ahora vamos a pasar. Estamos en el límite. Estamos en el límite. Sí, siéntese ahí. Tenemos el límite preparado. No, de Susana. Tenemos 10 minutos para preguntas. Tratemos, les voy a pedir, parezco mala, pero no soy tan